Hola, 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 probando, hola, 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 perfecto, perfecto. Muy bien, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, el horario que estén viendo este video. Este, Voy a proseguir entonces a grabar la clase número 5 que habla acerca de las raíces de la ciencia económica, para conocer un poquito cuáles son las corrientes de pensamiento y cómo llegó la economía para ser lo que actualmente es como ciencia, ¿verdad? Muy bien, voy a dejar de parar un poquito el video y voy a empezar a compartir pantalla. Entonces. Perfecto. Un momentito. Está un poquito lento el sistema nuevamente. Muy bien. A ver, a ver. De esto es lo que vamos a hablar, de las raíces de la ciencia económica. Nuestro programa del módulo número 1, antes de terminar, habla básicamente acerca de la historia del pensamiento económico, para saber de dónde proviene la ciencia económica. En la clase presencial ya habíamos dicho de que la ciencia económica es atribuida a nada más, nada menos que a Adam Smith en su libro Naturaleza y Causa de las Riquezas de las Naciones, ¿verdad? Que fue ya por 1776. Esa es una obra que es considerada, porque por primera vez este autor, este filósofo, porque lo que también tenemos que decir es que Adam Smith fue un filósofo moral. Dentro de la filosofía moral desarrolló la ciencia económica, la teoría de la ciencia económica. Entonces, podemos afirmar con toda sinceridad de que la economía es hija de la filosofía moral, ¿no? Entonces, al margen. Muy bien. Vamos a hacer rápidamente hoy un recorrido por estos autores que estamos viendo acá en la pantalla. Tratar de proyectar un poquito más para que lo vean mejor. Acá a la mano izquierda tenemos justamente el autor que estamos hablando, Adam Smith. El que está al lado es el señor Carlos Marx. Carlos Marx. El señor que está acá es Alfred Marshall. Carlos Marx fue alemán. Él fue suizo, tengo entendido. Carlos Marx, Carlos Marx, él es Alfred Marshall, inglés. Este es John Maynard Keynes, inglés. Este, Milton Friedman, es norteamericano, descendiente judío. Y acá el más joven de ellos, la foto más nueva, es nada más y nada menos que Paul Krugman, que tengo entendido que también es norteamericano. Muy bien, él desarrolló la nueva teoría económica del comercio internacional. Perfecto. Entonces, vamos a seguir un poquito el criterio del señor Joseph Alois Schumpeter, más conocido como el analista Schumpeter. Schumpeter fue un autor que desarrolló el análisis económico, hizo un estudio muy acabado de los autores, cuáles fueron digamos, el recorrido del criterio, el pensamiento y la teoría de los economistas, ¿verdad? Hasta llegar a nuestros tiempos. Muy bien. Entonces, lo que estábamos diciendo, Adam Smith, 1776, la primera obra clásica, ¿verdad? La ciencia económica y las filosofías morales. El señor que lo estamos viendo acá, este es el señor Paul Samuelson. Paul Samuelson, profesor de la universidad, y inclusive los libros actuales de economía, los libros más vendidos, más completos que tenemos, es justamente de este autor, Paul Samuelson. Perfecto. Y él hizo en su libro un árbol genealógico. Lastimosamente no tengo mala imagen de eso. Bajé, pero no puse lastimosamente la diapositiva. Pero vamos a compartir. Ahí hizo un árbol genealógico acerca de cómo fue
desde la idea, desde el surgimiento de la economía. Porque la economía básicamente la primera clasificación que tenemos que hacer es que hubieron dos vertientes desde sus inicios, desde la época de los griegos, de los latinos. Este, tuvo una corriente especulativa que es meramente teórica, porque no podemos todavía considerar, porque no tomaban estadística ni nada de la ciencia como tal, ¿verdad? Leyes y principios, y la rama práctica, ¿verdad? Las dos vertientes son muy importantes porque se fueron construyendo el conocimiento científico que tenemos acerca de las ciencias económicas hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, a los especulativos no nos vamos a, pero no nos vamos a desechar tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que empezaron a hablar acerca del pensamiento económico. Acá en Grecia, por ejemplo, la época dorada de aproximadamente 500 años antes de Cristo, de 500 a 400 años antes de Cristo, ya Platón empezó a hablar acerca de la economía, empezó a hablar del Estado, de dividir. Inclusive él tenía digamos, un país, un mundo, un país ideal, ¿verdad? En donde él pensó en los consumidores, pensó en los tributos y podría decirse como el primer sistema económico el que tenía en forma ideal, ¿verdad? Aristóteles, digo bien, Aristóteles también, ¿verdad? Hizo contribuciones importantes, ¿verdad? Desde el punto de vista, él definió, igual que Genofonte. Genofonte fue el primero que habló del término economía, ¿verdad? Que proviene de la frase oiko y nomos, ¿verdad? Oiko, casa y administración de la casa, ¿verdad? Que es el, lo que actualmente nosotros sabemos que significa economía, ¿verdad? Entonces los griegos dieron unas pequeñas aportaciones al desarrollo siempre desde el punto de vista especulativo, lo que se sabe, ¿verdad? De lo que quedó de los escritos. Entonces Platón habló de economía, Aristóteles también habló de economía, pero eso es 500 años antes de Cristo. Pero si vamos a remitirnos a algún documento en donde se habla acerca de la economía, ahora me viene en mente en la Babilonia, al, al rey, si mal no recuerdo, al rey este, Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, le fue dado unas leyes, ¿verdad? Que él dice que en sueños el dios, eh, si mal no recuerdo, el dios Samash, algo así, el Shamash, él le había dictado un código. Ese código es como unas reglas, ¿verdad? Así como, digamos, como los 10 mandamientos, pero era un poquito más largo, y que se encontró en el Medio Oriente, en la Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos, obviamente entre el Éufrates y el Tigris. Yo creo que la base de la civilización está justamente ahí, entre el Éufrates y el Tigris, en la Mesopotamia, ¿verdad? Ellos fueron los primeros que empezaron con el tema la palabra, de la escritura. La primera escritura conocida fue las tablillas cuneiformes, que le llaman, que son arcillas así que son con una punta y van apretando y dejando huellas no por el pergamino, sino por la masa de barro. Y entonces fueron escribiendo y crearon su propio sistema de escritura, ¿verdad? Que no fue comprendido hasta hace poco, no, en los años 70, si mal no recuerdo, este, eh, un, un autor turco fue el que empezó a descifrar esas tablillas y para ver qué es lo que decía. Y las tablillas hablan de muchas cosas muy, inclusive, según este autor, que no me llena ahora de mente, él tiene entendido de que algunas partes del Génesis, algunas partes del Antiguo Testamento, inclusive ellos tienen esa tablita cuneiforme. Bueno, pues eso al margen. Si pasamos de esa época, entonces nos remitimos antes de los griegos, antes de los griegos, eh, a los sumerios, ¿verdad? A los babilonios, los sumerios. Y después pasamos ya directamente a los romanos, ¿verdad? Que si hablamos del término de derecho, los romanos aportaron muchas cosas.
Perdón, el derecho actual tiene su base en el derecho romano, pero en economía no tenemos, aparentemente no se encuentran grandes aportaciones, ¿verdad? Por lo menos por escrito. Sí que tenemos que decir que de los romanos, el manejo de la tierra y la agricultura para la agroindustria, agricultura, el manejo de la tierra y los cultivos, el sistema de regadío, en ese sentido sí ellos eran muy adelantados, los romanos. La civilización árabe, ¿verdad? Que también con sus conocimientos prácticos sentados en las bases, eh, la matemática, un poquito de lógica, todo eso, ¿verdad? De la civilización árabe. Y después ya saltamos a la Edad Media, estamos siempre dentro de la rama especulativa, saltamos a la Edad Media, el año 1400, 300, 1500, el pensamiento cristiano a través de los escolásticos. Según Schumpeter, desarrollaron unos Santo Tomás de Aquino, San Agustín primero en la escolástica antigua, la primera escolástica, porque la escolástica comenzó allá por el año 1000 y algo, ¿verdad? Hasta 1600, 500. Y vamos a ir viendo, en donde entonces se habla de que eh, los escolásticos dieron un gran salto, un gran hiato en su época para el pensamiento. Entonces, eh, San Agustín fue uno digamos, de los autores, ¿verdad? De los escolásticos. La iglesia, escolástica significa la iglesia. Ellos trataron el tema económico desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de la fe. Los primeros escritos tratan acerca de la legitimidad de los préstamos, los intereses, la usura, las formas de eludir la ley mosaica, la ley de Moisés, ¿verdad? Porque la, tenemos que recordar que en esa época la iglesia católica, el catolicismo, era muy fuerte y inclusive tenía tratamientos acerca de cómo había que comerciar, sobre la tasa de interés, todas esas cosas. Porque los escolásticos, por ejemplo, si vamos a hablar legalmente, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, tuvo la mayor aportación, por eso estamos en escolástica tardía ya. El primero de ellos fue San Agustín, que ellos hablaban acerca de la verdad, de la fe, pero con el tiempo la iglesia ya no pudo. Y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, habló acerca de la tasa de interés, acerca del precio justo. El precio, imagínense, podemos atribuir entonces, vamos a ver después, más adelante, el pensamiento marginal, la teoría marginal, que está en base a la utilidad. Santo Tomás de Aquino habló sobre el precio justo y habló acerca del precio, qué es lo que da valor a las cosas. Y él hablaba de que lo que le da valor a las cosas, a un bien, es su utilidad. Claro que sí. Hoy en día, hasta hoy en día, nosotros podemos decir que eso es cierto, ¿verdad? De que lo que es útil tiene valor, ¿verdad? Así por eso es que el agua es muy valiosa, ¿verdad? El petróleo es muy valioso, el oro es muy valioso por su utilidad, ¿verdad? Porque se usa en todo. Ahora, entonces, Santo Tomás analizó desde el punto de la economía, desde el punto de vista subjetivo, que fue retomado después por los autores ya en los años 1800, 1900, para desarrollar nuevas teorías económicas. Entonces, la subjetividad del consumidor, decía Santo Tomás. Vamos saltando, entonces, también en esta época lo que tenemos que decir es que tenemos que recordar la tiempo de la reforma de Lutero, la reforma de Lutero, y la contrarreforma, el humanismo, la reforma protestante y la contrarreforma. El surgimiento de la primera ciencia, Galileo Galilei, es la Edad Media, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei. En esa época también surgen los estados nacionales, ¿verdad? Con cada uno con sus situaciones y sus complejidades, ¿verdad? Y la necesidad de gobernar una nación. Recordemos que Platón fue el primero que habló de gobernanza, ¿verdad? Y anterior a eso, en el Código Hammurabi está, ¿verdad? Bueno, entonces el surgimiento de los estados nacionales presionó también para que se pueda empezar a estudiar la economía. Básicamente, cómo podemos vivir dentro de un país, cómo se puede financiar la vida y el bienestar
Y tenemos que recordar que en esa época es como contrarrestar las guerras, todas esas cosas en esa época eh, teníamos, ¿verdad? Muy bien, entonces también en 1492, entonces, 1492, tenemos que recordar el descubrimiento de América, ¿verdad? Que nuevamente trajo muchos resultados, porque tenemos que recordar que yo digo que la primera inflación, según los textos, la primera inflación, hiperinflación, lo pasó en los puertos de España, los puertos de Andalucía, por ahí. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de América, no solamente se descubrió la Tierra y se dejó ahí. De América llevaban oro, llevaban plata, y de eso se acunaban las monedas, ¿verdad? Recordemos que la moneda de oro llevaba la cantidad de onza que tenía ese oro, y ese precio tenía, ¿verdad? Entonces empezó a alzar los precios en España. Muy bien, y también quizás en esta época fue la única época en que España también tuvo fuerte influencia dentro del pensamiento económico, ¿verdad? Que es lo que es conocido como eh, en Navarro, la escuela de Salamanca, donde sus autores fueron Larraz, Wright, Hutchinson, todo eso. Entonces, la escuela escolástica, ¿eh? El pensamiento de la iglesia en relación que condenaba obviamente la usura, ¿verdad? Y lo injusto. Muy bien, los temas entonces que trataban en el siglo XVI, XVII, la escolástica, la gente de la iglesia, el tratamiento de los pobres, cómo atender a los pobres, las cargas impositivas. Y acá en el tema de las cargas impositivas, quiero pasar acá hasta Martín de Azpilicueta, ¿no? Parece que hay un jugador de fútbol ahora que no sé si de dónde, es, en España parece, Azpilicueta, por eso no me estoy recordando, hizo un tratado resolutorio de cambios en el año 1556. Esto se encontró, porque resulta que antes la iglesia también y los reyes tenían sus asesores, ¿verdad? Tienen sus asesores y uno de los asesores de la realeza era justamente este Martín de Azpilicueta, en donde hace un primer tratado resolutorio sobre los cambios, sobre la moneda, ¿sí? Es muy importante recordar eso. Como vimos, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino ya habló acerca de la utilidad de las cosas para darle valor, los intercambios externos, ¿eh? Por las Indias, ¿verdad? De que, había nuevos continentes descubiertos y que eran succionados, y todo eso iba a parar de la colonia a España o a Portugal o a Inglaterra, y eso llevó como consecuencia la primera suba generalizada de los precios. Imagínate, el año 1500, 1600 en Europa, ¿verdad? Bueno, y a finales del siglo XVII, entonces, ya se sabe muy poco acerca de los escolásticos, porque la iglesia en ese momento empezó a perder, era tanto el comercio que ya no pudo contrarrestar eso, y tenemos que ver acá también aparece ya lo que es la corriente del mercantilismo. Bueno, el mercantilismo también es una teoría y unas políticas económicas, ¿verdad? El mercantilismo surgió en el siglo XVIII, específicamente en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, y tenemos que recordar que esa fue la época de los descubrimientos, ¿verdad? Y ¿en qué consistía? Prácticamente el comercio internacional, el proteccionismo. Incrementaban los impuestos a las importaciones y abolían los impuestos a las exportaciones. Ellos podían exportar a los otros países, pero los otros países sí le iban a exportar. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que la balanza comercial, la diferencia que existe entre la importación y la exportación, ellos muy vivos para cuidar su moneda, ellos se dieron cuenta de que cuando había déficit en la balanza comercial, es decir, había pérdidas, se compraba más de lo que se vendía, este, eso encarecía, desestabilizaba la moneda. Y entonces ellos se dieron cuenta de eso, entonces empezaron a proteger su comercio, que es una práctica que hasta hoy en día se hace, ¿verdad?
Nosotros dentro del Mercosur decimos, sí, nosotros es un mercado común del sur, nosotros podemos exportar todo lo que queramos, entre comillas eso. Cada país hasta hoy en día sigue protegiendo su industria, su materia prima. ¿Por qué? Pues son los agricultores. Nadie quiere quedarse sin agricultura. Si desaparecen los agricultores, vamos a dejar de tener materia prima. Entonces, los países, para proteger a su población, a la gente que trabaja en el campo, también impone impuestos. Aranceles se llama eso en comercio internacional, para que no ingresen productos tan fácilmente. De contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Se le da privilegio a la navegación y el refuerzo de las marinas mercantes. Por supuesto, privilegio de la, porque los barcos, las embarcaciones eran sumamente importantes. El comercio se desarrollaba, como no había tren, no había, el barco era el sistema más utilizado y el más conveniente, entonces potencia. ¿Cuál era el pensamiento del mercantilismo? El pensamiento del mercantilismo era potenciarnos como país, potenciarnos como marina, como flota, y para poder conquistar los mares. Science is the Seas of Love, navegando los siete mares. Eh, entonces, así es, ¿verdad? Entonces ellos, para ellos cuidaban mucho y potenciaban. Con cada onza de oro que les sobraba, ellos ya eh, compraban madera y construían barcos o pagaban. También en esta época se les contrataba a los mercenarios, ¿verdad? No todos los que iban al barco a pelear, a enfrentarse a los piratas. Obviamente eran ciudadanos también. En esa época ya se subcontrataba inclusive los marineros, los mercenarios, ¿verdad? Todo eso era para poder ser fuerte en el agua. Eh, si nosotros nos potenciamos en la parte comercial, ¿verdad? Protegemos nuestra industria y nos hacemos fuerte en el agua y en las fronteras, entonces se iba a engrandecer. Esa es la idea del mercantilismo, ¿verdad? Y política industrial orientada hacia el interior, ¿eh? Que es lo que hasta hoy en día se hace, ¿verdad? Hay muchos países que subvencionan, ¿verdad? Le ayuda a los agricultores. Subvencionar significa ayudar. Hasta hoy en día, Paraguay también le subvenciona a sus agricultores. ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudar a tus conciudadanos? El Estado está para eso, para ayudar. Y subvenciones en cuanto se les dona tierra, ¿no? Cuando no se los saca, ¿verdad? Se les dona, a los que tienen tierra se les da asistencia técnica, se les da, no sé si plata, pero se les da semillas y todas esas cosas, ¿verdad? Consiste en la subvención. Y exenciones fiscales, ¿verdad? Se les saca el impuesto a los que van a exportar y algunos que otros privilegios. Entonces en eso consiste el mercantilismo. Perfecto, después pasamos ya al año 1600, 1694, 1774, rápidamente estamos pasando, en donde la fisiocracia, el kratos es dominio, el fisio es naturaleza, el dominio de la naturaleza, que tuvo como autora Francis Quesnay, 1694, 1774, ¿verdad? La ilustración francesa, que era una filosofía del orden social, la secta de los fisiócratas. El problema económico que ellos se enfrentaron era el subdesarrollo, ¿verdad? Relativo de Francia, y querían determinar cuáles eran sus causas. ¿Se dan cuenta ustedes que el desarrollo de la ciencia de la guerra se desarrolla obviamente, para combatir? La ciencia de la economía se desarrolla para solucionar los problemas económicos, el qué vamos a producir, el cómo vamos a producir, el para quién lo vamos a producir, quién lo va a distribuir, todas esas cosas. Entonces, para resolver esos problemas económicos es que surge la ciencia económica. Entonces, en esa época Francia tenía muchos retrasos en una zona y otra zona, ¿verdad? Entonces, el Estado intervenía fuertemente. Esa era el gran, la gran pregunta, la pregunta del millón de dólares es si el Estado debe tener mucha intervención en la economía o debe ser como un árbitro y mirar desde lejos. El fuerte intervencionismo del Estado en aquella época. Entonces, el desarrollo era posible. Ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Porque en la parte, la potencialidad de las provincias del norte, dice, hacia el sur era, si mal no recuerdo, una de las zonas, o norte o sur, era muy próspera y la otra zona no era próspera. Entonces ellos veían que una zona como se manejaba, querían imitar eso. Entonces el desarrollo era posible. Se trataba de eliminar
los distintos obstáculos, ¿verdad? El sistema arbitrario, opresivo del impuesto. Lo que también no les dije era el tema de los panfletos, surgió ya en esa época, los panfletos. Uno recibe un panfleto, una comunicación y no está firmado por nadie. En esa época ya se le entregaba a los reyes, se le dejaba bajo la puerta esos panfletos donde se les decía, por favor, señores monarcas, el impuesto es muy alto para nosotros los pobres. Así se revelan, ese es el sistema de comunicación. El WhatsApp de la época era los panfletos. Entonces, el sistema era muy arbitrario, opresivo, el impuesto, las disposiciones legislativas que impedían el comercio del grano. Muy bien, también a los fisiócratas se le atribuye ahora la tabla económica, esto apareció en 1758, que es una respuesta, eh, fue la formulación de un modelo teórico que explica por primera vez, se toma la economía como un punto, como una totalidad, ¿verdad? Los fisiócratas enfocan en su totalidad el proceso económico, ¿sí? Por un lado los productores, los consumidores, y dentro de una sociedad que se desarrolla, ¿verdad? El factor clave era la productividad. Lo que tenemos que decir, ¿por qué se llama fisiócrata? Porque fisio es naturaleza. Ellos decían que lo único que da valor a un producto, lo da valor es la tierra, no el trabajo, es la tierra. Entonces, la agricultura es lo que daba la fuente de la riqueza, es el producto neto que se obtiene aplicando el trabajo a la tierra. Por actividad productiva se entiende toda aquella que es capaz de producir un exceso disponible sobre los costes. Entonces, cualquier actividad productiva es considerada todo exceso, el exceso de la ganancia que está disponible sobre el coste. De acá a la mano derecha está entonces, la tabla económica. Muy bien, vamos avanzando entonces rápidamente. ¿Y cuáles fueron sus propuestas económicas? La propuesta de la política económica, el sistema económico es capaz de reproducirse y permanecer en equilibrio, en tanto no se vea obstaculizado por el Estado, ¿eh? Entonces, acá ustedes van a encontrar por primera vez seguramente Gurney, se llama un autor, que él acuñó esta frase en francés y dice, laissez faire, laissez penser, dejar hacer y dejar pensar. Entonces, en la política económica era de esta época del oficio que que el Estado se meta lo mínimo, que no se meta lo en la economía. Ese era este, ese era digamos, el aporte de ellos, el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, tenemos que recordar que la política económica es el instrumento que tiene el Estado para poder intervenir son herramientas. Sé que la moneda, el interés, el cambio, todo eso, para intervenir dentro de la economía. Muy bien. Entonces, lo que nosotros hemos utilizado es la bibliografía, Heckscher, Meek, Hutchinson, Roncaglia, todos estos, una breve historia del pensamiento económico de la Universidad de Zaragoza, ¿sí? Que está acá en la primera parte, ¿sí? Es un compendio, yo obtuve esto de internet, tengo que darle gracias a los autores, ¿verdad? En este caso, Alfonso Sánchez Hormigo, quien hizo estas diapositivas y se fue desarrollando en una universidad, en la Universidad de Zaragoza. Entonces, haciendo un recorrido para finalizar, acá le tenemos a nuestro amigo Adam Smith, Carlos Marx, socialista, el comunista, Alfred Marshall, este es este, este es Keynes, John Maynard Keynes, Milton Friedman y este es Paul Hackman, ¿sí? Entonces, este es un recorrido rápido acerca de las raíces de la ciencia económica que llegó hasta nuestros días con lo que es, ¿verdad? Si vamos a hablar acerca del aporte de cada uno de estos, tenemos que ir viendo a Adam Smith, la ciencia económica, la primera base, este, nuestro amigo el socialista, acá está Alfred Marshall, no sé qué, la oferta y la demanda, que en el módulo 2 vamos a ver conjugó, ¿verdad? Hasta el estudio de Marshall era todo por separado, la oferta por un lado y la demanda por otro lado, y él se encargó para dar en su teoría de los precios, y qué es lo que determina los precios en el mercado,
analizó la oferta y la demanda y unificó eso de manera a construir el mercado de mercancías. Si él es el padre de la microeconomía, padre de la economía es nuestro amigo Adam Smith. Acá tenemos al padre. John Maynard Keynes. Keynes es el padre de la macroeconomía. El padre de la política monetaria, ¿sí? La política monetaria, él se dio cuenta de que el dinero en exceso crea inflación y hay que combatir el dinero en exceso. Habló acerca de la teoría monetaria, que no fue suya, ¿verdad? Pero la perfeccionó, de que la masa monetaria tiene una ecuación con la economía. La masa monetaria, la plata no tiene que ser superior a lo que se necesita en el mercado. Y la nueva teoría del comercio internacional de Paul Krugman. Muy bien, hasta acá entonces es lo que estamos haciendo en nuestro recorrido. Ya luego vamos a ir entendiendo, comprendiendo un poquito mejor en relación a este tema. Ya cuando empecemos a desarrollar la oferta y la demanda, todas esas cosas vamos a empezar a hablar al respecto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.